Proyecto Pillbox Dosis Conciencia. Curso de gestión del riesgo en errores de medicación. Módulo 5. Gestión del riesgo farmacéutico. Conciliación de medicamentos. Sesión 3. Participación activa del paciente en el uso seguro de medicamentos. Informar e involucrar al paciente para mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. La participación activa de los pacientes y sus familiares o cuidadores en su atención es un espacio y un aspecto esencial en la mejora de la seguridad. Es fundamental que los pacientes se impliquen en su cuidado y que reconozcan que tienen un papel esencial en la detección y prevención de los errores de medicación. No hay que olvidar que son el último eslabón del proceso de utilización de los medicamentos, especialmente cuando son los encargados de la administración y seguimiento de los medicamentos en su domicilio. La frecuencia de los errores que se producen por una incorrecta administración de los medicamentos en el domicilio o en casa oscila entre el 19 y el 59%. Aunque muchos de estos no tienen consecuencias negativas, hasta un 26% de los casos los pacientes sufren daños. Diversos estudios han mostrado que la seguridad en el uso de los medicamentos mejora y los incidentes por medicamentos disminuyen cuando se aplican medidas dirigidas a que los pacientes y sus familiares o cuidadores estén bien informados sobre los medicamentos que utilizan, conozcan cómo deben utilizarlos correctamente y tomen parte activa en el tratamiento. Los 5 momentos para la utilización segura de los medicamentos. Existen 5 momentos claves esenciales para una correcta utilización y segura de los medicamentos. Tenemos en primer lugar, antes de comenzar a tomar un medicamento, es decir, cómo se llama y para qué sirve, cuáles son sus posibles efectos secundarios y qué tengo que hacer si los observo. Segundo, ¿cuándo tomo el medicamento? ¿Cuándo y cómo debo tomar este medicamento? ¿En qué dosis debo tomarlo? ¿Qué debo hacer si me olvido de tomar alguna dosis? Tercero, al añadir otro medicamento, ¿he entendido la necesidad de tomar otro medicamento más? ¿Este nuevo medicamento afecta o interfiere con el resto de mi tratamiento? Cuarto, cuando revisan mi medicación, ¿mantengo una lista actualizada con todos los medicamentos y productos que tomo? ¿Estoy tomando algún medicamento que ya no necesito? Y quinto, antes de finalizar la toma de un medicamento, ¿cuándo debo dejar de tomar cada medicamento? ¿Tengo que suspender mi medicación por un efecto secundario? ¿Dónde y a quién debo informar? Los 5 momentos para la utilización segura de medicamentos es una herramienta que define los momentos en los cuales voy a actuar como paciente, o como familiar o como cuidador. Y de esta manera pueden reducir en gran medida el riesgo de que se produzcan daños evitables asociados al uso de los medicamentos. Su finalidad es involucrar a los pacientes en su propio cuidado de una manera más activa, estimular su curiosidad por los medicamentos que están tomando y animarlos a que se sientan capaces de preguntar sus dudas y de comunicarse abiertamente a los profesionales que les atienden. Esta herramienta está destinada a ser utilizada por los pacientes, familiares o cuidadores, con la ayuda de profesionales de la salud en todos los niveles de atención y en todos los entornos. La herramienta se puede utilizar cuando los pacientes acuden a un centro de atención primaria, se derivan o se trasladan de un centro a otro, ingresan o son dados de alta en un hospital y reciben tratamiento y cuidados en su domicilio o en un centro sociosanitario. Se pretende que los profesionales la utilicen para lograr un compromiso cada vez mayor de los pacientes en su tratamiento. Para ello, deben ofrecer esta herramienta a los pacientes o sus familiares y cuidadores, respondiendo a sus preguntas y ayudándoles a resolver sus preocupaciones.
¿Por qué es importante la participación de los pacientes? La participación de los pacientes en la mejora de su seguridad requiere una educación progresiva que les permita adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la toma de decisiones terapéuticas. Esta actividad se puede plantear de forma escalonada, aumentando su complejidad gradualmente. Así, al inicio, se puede acordar con el paciente que conozca las características básicas de cada uno de los medicamentos y después ir progresivamente mejorando sus competencias en la detección de reacciones adversas, sospecha de interacciones, autocuidados, entre otros, de forma que tome un papel cada vez más proactivo en su tratamiento. ¿A qué pacientes está dirigida la herramienta? La herramienta debería aplicarse prioritariamente en grupos de población o pacientes incluidos por la Organización Mundial de la Salud en las áreas de acción prioritarias. Primero, situaciones de alto riesgo, pacientes que reciben medicamentos clasificados como alto riesgo, ejemplo, anticoagulantes, insulinas, opiáceos. Pacientes que tienen condiciones médicas de alto riesgo, como por ejemplo, pacientes oncológicos con disfunción renal o hepática. Pacientes que tienen una historia conocida de alergias a medicamentos o toman medicamentos para los que existe un riesgo potencial de interacción. Segundo, polifarmacia, pacientes con multimorbilidad que toman múltiples medicamentos, de 5 en adelante. Tercero, transiciones asistenciales, pacientes que son derivados a otro profesional sanitario o a otra institución de salud, de un nivel asistencial a otro y que requieren una revisión adicional por parte de los profesionales de la salud de los medicamentos que éste consume. Consejos claves en el uso de la herramienta de los 5 momentos para la utilización segura de los medicamentos. Al introducir la herramienta a los pacientes o a sus familiares o cuidadores es importante utilizar un lenguaje centrado en el paciente. Empoderar e involucrar a los pacientes en la toma de decisiones compartidas. Hacer hincapié en la responsabilidad del paciente, los familiares y los cuidadores en tomar correctamente la medicación. Dedicar el tiempo suficiente para comunicar con claridad los mensajes a los pacientes, familiares o cuidadores y garantizar que ellos los comprendan. Utilizar la herramienta junto con la lista de medicación que se le proporcione al paciente, ya sea la historia de medicación del paciente o sus fórmulas médicas. Glosario para pacientes. Conciliación de medicamentos. Proceso formal que consiste en obtener una lista completa y exacta de la medicación habitual del paciente y compararla con la medicación prescrita después de una transición asistencial, es decir, después de una consulta con el médico con el objetivo de analizar y resolver las discrepancias detectadas. Este proceso se debe realizar con la participación de todos los profesionales de la salud, de los familiares y de los cuidadores. Empoderamiento del paciente. Proceso mediante el cual los pacientes comprenden su papel y los profesionales de la salud les proporcionan los conocimientos y habilidades para adquirir un mayor control sobre sus decisiones y acciones, en un entorno que reconoce las diferencias culturales y comunitarias, fomentando la participación del paciente. Error de medicación. Fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración de un medicamento cuando éste está bajo el control de un profesional de la salud o el paciente lo consume. Es muy importante recordar que es un evento prevenible, es un evento que podemos prevenir. Medicamentos de alto riesgo. Son aquellos que tienen una probabilidad muy elevada de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Esta definición no indica que los errores asociados a estos medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse un error, las consecuencias para los pacientes suelen ser más graves. Ejemplo, anticoagulantes orales, opioides o insulina. Polifarmacia. Es el uso simultáneo de múltiples medicamentos
Aunque no existe una definición estándar, habitualmente se suele considerar como la toma rutinaria de 5 o más medicamentos. Esto incluye tanto los medicamentos prescritos por el médico como los medicamentos que no tienen fórmula médica, ejemplo, medicamentos homeopáticos, suplementos dietéticos, fitoterapéuticos. Proceso de utilización de medicamentos. Es el proceso que conlleva la utilización de los medicamentos por o para los pacientes, que comprende múltiples etapas incluyendo la prescripción por el médico, el almacenamiento, la dispensación por el farmacéutico, la preparación y la administración. Y por último, el seguimiento del tratamiento del paciente. Prácticas seguras hace referencia a intervenciones, estrategias o abordajes orientados a prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a la atención del paciente y a mejorar su seguridad. Reacción adversa de un medicamento. Es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento.